Hola a todos. El día de hoy me da un gusto muy grande compartir estas experiencias con ustedes, de poder platicar un rato aquí. Les voy a compartir un poco de mis experiencias y todo. Me presento, mi nombre es Idalia Herrera López, soy técnica en enfermería y actualmente estoy terminando la licenciatura de la misma. Les quiero compartir un tema que es muy interesante, pero que entra en mucho dilema, socialmente, culturalmente, religiosamente, entre otras cosas. No lo voy a abordar desde un tema político o legal, quiero enfocarlo específicamente en la dignidad del final de la vida, como lo es la eutanasia. Entonces, ¿qué es la eutanasia? ¿Y cómo la podemos interpretar? Permítanme explicarles un poquito de esto. A definírselos y demás, ¿va? Empezamos con ¿qué es la eutanasia? Claramente, ¿no? Esta palabra viene del griego, en donde se divide por sus componentes de la palabra, que es eu, que es bueno, y thanatos, que es muerte. Entonces esto se diría o se significaría la buena muerte, el buen morir. ¿Esto qué es? Pues es un acto deliberado en donde se pone el fin a la vida de un paciente, en donde pues este paciente sufre alguna enfermedad incurable, alguna situación que ya no se siente feliz, que tiene un dolor que es insoportable y que el paciente es el único que decide y que expresa que ya no quiere vivir. Entonces, pues este debe de ser aplicado bajo órdenes estrictas y condiciones legales. En México no está permitida la eutanasia, no está legalizada. Sin embargo, en otras partes del mundo se ha hecho con varios comités de bioética, se ha analizado de muchísimas partes, de muchísimos puntos y se han expresado y pues sí lo aceptan. Lo repito, aquí en México no se puede. Vamos a empezar a diferenciar términos porque puede confundirse con varios, como la ortotanasia. Este significa una muerte digna, que se deja que la muerte ocurra sin tener que prolongar estos tiempos pues de que llegue la muerte. No se inician o se retiran tratamientos para que esto suceda. También vamos a comparar el término de distanasia. ¿Qué es esto? Es cómo se prolonga la vida de un paciente que ya está en una fase terminal o que ya no puede cumplir con sus funciones básicas por sí mismo, como es en el uso de los ventiladores mecánicos o como cuando normalmente dicen, ay, es que está conectado, es que no puede hacerlo por sí solo y está conectado a 1000 máquinas. Esta es la distanasia, ¿vale? Y también otro término que se puede discutir aquí es el suicidio asistido. Esto es donde el paciente se inyecta a sí mismo por sí solo una sustancia letal para su vida, pero lleva una ayuda o una supervisión para este procedimiento. Y aquí yo te pregunto, ¿por qué es un tema que resuena tanto en la sociedad? Piénsalo. Yo te voy a compartir mi punto de vista, ya que es un tema que incluye la autonomía, el sufrimiento, la compasión, la dignidad. Y pues esto es como ¿por qué tengo que decidir? ¿Cómo morir? ¿Cómo va a ser mi destino? ¿A poco eso no estaba escrito ya? Ahora vamos a hablar de la bioética y la enfermería. La bioética es una disciplina que es un marco en donde las personas nos regimos y pues se discuten los dilemas morales que existen en la sociedad. Aquí entra la medicina, la investigación y demás. La bioética se rige en 4 principios fundamentales, los cuales son autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia para cada uno de nosotros. En este tema obviamente va a aplicar. La autonomía es que el paciente tiene el derecho de poder decidir sobre su cuerpo, sobre los tratamientos, sobre las acciones que quiere o que no quiere que se tomen para tratarlo. Pero, ¿hasta dónde llega este derecho?
¿Hasta dónde puede el paciente elegir si quiere morir, si no quiere morir, el cómo hacerlo? Beneficencia y la no maleficencia te las voy a describir juntas. Y esto es básicamente qué es lo que mejor se puede hacer para el paciente. No perjudicarlo, hacer actos que quizá lo limiten a varias cosas, pero va a estar bien, va a estar vivo. Te voy a hacer una pregunta muy capciosa y quiero que la pienses. Aliviar el sufrimiento hasta el punto de terminar con su vida, ¿es un acto de beneficencia o de no maleficencia? Piénsalo. Por último, la justicia. Pues aquí nos cuestionamos. ¿El acceso a tener una muerte digna debe de ser equitativo para todos o no? Porque me puedes hablar de unos pacientes con un cáncer que tiene metástasis en fase terminal, de un paciente que está intubado, que tuvo un accidente y que es muy difícil que se vaya a recuperar. ¿Esto debe ser igual para todos o no? Hablando de algo más global o mundial, yo te lo mencioné en un principio. En México no está legalizado, pero en otros países sí. ¿Es justo para todos? Como enfermera y viendo el contexto de toda la enfermería, nosotros somos la primera línea de atención en el paciente. Somos los profesionales que pasamos más tiempo con el paciente, en donde podemos ver la desesperación, la desesperanza, el sufrimiento de muy cerca. Las lágrimas, el sufrimiento familiar o todo lo que incluye al paciente en esos instantes. Pero también podemos ver la resiliencia, las ganas de echarle ganas a la vida y demás cosas. Durante mis prácticas clínicas he tenido diversas experiencias, pero te voy a compartir una, ¿vale? Esto se trata de una mujer muy activa, en donde transmitía mucha energía, era muy alegre y, déjame decirte, tenía 70 años. Ella fue diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa, en donde yo vi cómo poco sus funciones empezaron a decaer, cómo ya no se podía comunicar, cómo ya no podía caminar, ya no podía ni alimentarse por ella misma. En sus momentos de lucidez, ella susurraba que ya no quería vivir. Y ahí me pregunto yo, ¿qué hago yo como enfermera? ¿Cómo apoyo en este grito silencioso que esta paciente me hacía? ¿Cómo yo me mantenía o cómo tenía compasión con esta paciente sin fallarle a mis principios éticos y legales que me exige mi carrera? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues esta experiencia me hizo reflexionar demasiado acerca de la dignidad en el final de la vida. Cómo nosotros podemos tomar decisiones sin considerar lo que el paciente quiere. Y es un tema que se ve muchísimo. Dicen que no, pero sí lo hacen. Los enfermeros, nuestra labor no solamente es administrar medicamentos, realizar procedimientos, poner inyecciones. No solamente es eso. Enfermería se basa en escuchar, en consolar, en educar y abogar por los intereses de nuestros pacientes, de cada uno de ellos. En el contexto de la eutanasia, nuestro rol se vuelve aún más pesado, más significativo, en donde a veces hasta nos toca abogar por las cosas que necesita y quiere nuestro paciente. Debemos de ser confidentes, mediadores y en la última instancia, guardianes del bienestar que él está solicitando, que está pidiendo, que nos está suplicando de su ayuda. Porque a veces hasta los familiares no lo aceptan, pero ahí vuelve a lo mismo y la autonomía del paciente. Ahora vamos a discutir un poquito de este tema, del por qué sí, del por qué no, qué está en contra, qué está a favor. El primer punto que yo voy a tocar contigo es el respeto a la vida o aliviar un dolor. En la medicina, en la enfermería, en la rama de la salud, siempre se ha comprometido históricamente en preservar la vida,
como sea, y con los medios que sean, pero mantener vivo a un paciente. La eutanasia rompe con este principio fundamental de la medicina. ¿O en qué casos o en qué circunstancias se debe de mantener la vida a toda costa, aunque la persona sufra? El segundo punto que yo voy a tomar es la autonomía del paciente versus la objeción de conciencia del personal de salud. Si un paciente es autónomo y puede tomar sus propias decisiones, el profesional de la salud debe de participar o puede negarse a no hacerlo por sus propias convicciones, ya sean morales o religiosas. Debemos de tomar conciencia. Sin embargo, hay otros temas, que no lo voy a mencionar ahorita aquí, pero que también influyen mucho en esto y que realmente se debe considerar ambos puntos. Tercer punto, el riesgo de que esto se legalice. ¿Por qué? ¿Por qué se debe de legalizar y hasta qué punto se debe de legalizar? Porque puede haber eutanasia aplicados en pacientes en fase terminal o en pacientes que hayan expresado que simplemente ya no quieren vivir. ¿Se consideraría o no? El cuarto punto es un punto que yo creo que es el que está más considerado aquí, que es los cuidados paliativos. Ok, está súper bien, pocas actualizaciones hay al respecto o poco personal se especializa o investiga acerca de esto. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Cómo se aplican? ¿Cuánto tiempo? Entre otras preguntas. Aquí, pues se debe de buscar un bienestar emocional, físico, espiritual, en donde tú debes de indagar como enfermero, como siempre se debe de hacer, el meterte un poquito, investigar un poquito en la vida del paciente. ¿Para qué? Pues la respuesta es clara, para saber cómo ayudar, cómo dar estos cuidados paliativos. La eutanasia no debe de ser la única opción ante el sufrimiento, porque no todos quieren morir. Entonces, aquí es donde va aplicado. El impacto psicológico que tienen los profesionales de enfermería es el quinto punto, que lo voy a tocar porque es un tema que muchos dicen, no me importa, simplemente pues es un paciente más que se murió y ya, pero no es así. El personal de enfermería, al estar tan involucrados en la vida del paciente, pues afecta. Otro punto es el diálogo abierto. Nosotros como profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales o más áreas involucradas, nos debemos de sentar a discutir estos puntos. Si el paciente quiere, no quiere, si tiene un consentimiento informado o firmado, lo firmó el familiar o demás cosas. Pero tiene que haber una escucha activa y un diálogo para que podamos llegar a una solución para este paciente, en donde apliquen los 4 principios. Ahora, volvamos al punto de los cuidados paliativos. Esta igual es una posible solución, ya que alivias el dolor, prolongas un poquitito, si es que se puede hacerlo, la vida de un paciente, de un humano que está sufriendo, que está cursando por una enfermedad letal, que está en circunstancias que ni siquiera le favorecen una buena calidad de vida. Entonces, esto implica una evaluación en la cual pues se debe de haber periodos de reflexión, debe de aplicarse pruebas psicológicas en donde el paciente esté 100% seguro de la decisión que puede tomar. Para finalizar este encuentro que tenemos, voy a decir que la eutanasia no es un tema fácil porque hasta cierto punto nos obliga a ver cómo nosotros o cómo vemos la muerte de nuestros familiares o de personas o seres queridos. No se trata de estar a favor o en contra de la eutanasia, sino de garantizar que a cada persona se le permita tener o pensar el final de su camino, el final de su vida, en donde se
experimenta una buena muerte, como la es la eutanasia, en donde esto inflige pues varias decisiones personales y pues se debe de escuchar activamente, aliviar el sufrimiento, respetar la autonomía y nunca abandonar al paciente. Te invito a que a partir de hoy hagamos un cambio. Seamos partícipes de un buen morir, ya sea como el paciente lo decida. Si tienes que aplicar cuidados paliativos, aplica los mejores cuidados paliativos que puedas, porque el final de la vida no es un fracaso, sino una parte intrínseca de nuestra existencia y merece ser vivida con la máxima dignidad. Hasta luego.